Reitero, Juan Cruz está acá, en el centro de la plaza. Y seguimos en la primera entre los iguales. ¿Quiere tragar? Sí, ¿Puede sí, tragar? sí, No. puede Bien, comer. si estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Abuelito, dime tú, Sí, de Heidi, exactamente. y Hasta mañana de ABBA. Bien, eso ha abrido, eso ha abierto, no se dice abrido, eso ha abierto claro. Una ventana a Gonzalo el Chico de los Alpes, que es el mismo creador de Heidi, hizo Gonzalo el Chico de los Alpes, Sí. y Gonzalo pasó por Rosario. ¿En serio? El dibujito se ve. Entonces, Sol González ha dicho que va a buscar y va a hablar sobre ese hechío. Perfecto. Bien. Aguante la animación argentina. En una época fuimos lo mejor de lo mejor en el doblaje, quiero decirle. Exactamente. Hemos Después, doblado cosas como Bambi, Tal Pinocho. cual, tal cual. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Bien, momento de entrevista, Sí, González. Usted dice, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿A Porque quién? recién lo preguntaba Romero. Le puedo decir que es historiador, hijo de un reconocido historiador. Ujú. Papá un grosso, se podría decir. Bien. Argentino nativo, el señor. Es un hombre prolífico no solo en las huestes de la paternidad, muchos hijos, sino en el plano de las letras. Entre sus obras podemos dar cuenta del FMI y la deuda, estructura de la dominación del 2002, deuda y soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia de 2020, entre otros. Hoy con nosotros el especialista en deuda pública, Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Ay, te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Alejandro? Mi nombre es Juan Cairo. Te agradecemos que nos hayas atendido. Gracias a ustedes por llamar. Bien, ¿estás viajando en este momento? Sí, estoy regresando a Buenos Aires. Bien, estuviste ayer dando una charla sobre deuda. Sobre la deuda y sobre las complicaciones derivadas de la misma. Exactamente, bien. Alejandro, ¿estaríamos en condiciones de presentarte como un especialista en deuda externa? Bueno, eso dicen, porque hace 25 años que me dedico a estudiar eso, aunque soy historiador y he escrito sobre otro tipo de cosas, pero bueno, hace 25 años que estoy metido en este complicado tema. Bien, justamente hablaba con Juan ayer, después de que hablé con vos, Ale, ¿cómo explicarle a la gente que nos está escuchando qué es la deuda externa? Porque lo hemos escuchado, se ha hecho comentarios, gente que no sabe al respecto ha dado su opinión igual, pero mucho no sabemos. ¿Qué es lo que sería la deuda externa? Bueno, en primer lugar, un país puede contraer una deuda para generar un emprendimiento productivo, hacer un gasoducto, es decir, cosas que son necesarias. El problema que tenemos nosotros con nuestra deuda, que se origina en 1976, es que la mayor parte de las sumas contraídas entre el 76 y el 83 no se utilizaron en nada productivo, sino que fueron utilizadas y de personajes que vivieron de esas operaciones. Esto no es porque lo diga yo, sino porque un conjunto de peritos oficiales dictaminaron que la deuda no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera, y que además se desconocía en muchos casos el destino de los fondos. Eso llevó al juez Jorge Ballestero a que en el año 2000 dictara un fallo determinando que la deuda argentina de esa época era mayormente un fraude que había beneficiado a un selecto grupo de personas. Ahora bien, esa deuda del 83, fraudulenta, fue reconocida por todos los gobiernos constitucionales que empezaron a pagarla y cuando no podían pagarla la refinanciaban. Y eso llevó a que una deuda que en el 83 era de 45 mil millones de dólares empezara a crecer cada vez más y se pagaba y seguía creciendo, y hubo una reestructuración importante en el año 92. En ese momento la deuda era de 62 mil millones de dólares, y a pesar de la reestructuración, en el 99, cuando se fue Menem, la deuda era de 145 mil, y así seguimos. Y bueno, y hoy 124 mil millones de dólares. Entre estas particularidades de la deuda está que el último gobierno que tenemos actualmente, el de Javier Milei, de enero a abril,
ha hecho crecer la deuda en 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares en 5 meses. En 5 meses. No es Wow. nada 5 meses. Wow. Lo que pasa es que se miente a la gente para que no conozcan la verdad, porque el presidente dijo que a través de una serie de acciones que se habían hecho, había un superávit fiscal, un superávit financiero, en los últimos 4 meses de alrededor de 1.250 millones de dólares. Uh-huh. Primero no dijo cómo se había conseguido, licuación de salarios, jubilaciones, postergación de pagos, Claro. pero además, ¿qué importancia tiene esos 1.250 a una deuda que ha crecido 43.000 millones? Claro, Pero de en esos 43.000 comparación. millones no dicen una palabra, no hablan. Terrible. Alejandro, a ver, entonces, tomando lo que vos habías dicho, yo si llego a la primera magistratura, soy presidente, o sea que es legal que yo tome deuda, pero eso no lo hace legítimo. Claro, primeramente, la deuda tiene que ser autorizada por el Congreso de la Nación. Sí, Porque, pero viste, por lo hay general, una si ley- yo logré mayoría en las cámaras, o lo puedo negociar, y se hacen así, por lo general los pedidos salen de ese tipo, de esa forma, digo. Claro, ahora, se puede contraer deuda con un fin específico. Lo que pasa es que la Argentina siempre ha contraído deuda para pagar la anterior. Claro. O sea, no Claro. es que, excepto algunas operaciones con organismos internacionales, siempre se contrajo deuda nueva para pagar la deuda vieja. Y así es por eso que en 40 años hemos pagado 400.000 millones de dólares y hoy debemos una cifra casi un poco más que eso que pagamos. Y eso no se ve traducido en ninguna inversión a largo plazo. No, porque además hay otro problema del que mejor, de que no quieren que se hable. La deuda que dejó la dictadura, Sí. la mitad de esa deuda era deuda de empresas privadas Ajá. que no se la transfirieron al Estado porque el Estado no se hizo cargo de esos deudores porque estuvieran en falencia, porque las empresas estuvieran por quebrar, dejar gente en la calle. No. Fueron operaciones que hicieron en connivencia con bancos internacionales para beneficiarse. En 1983, el Banco Central informó a la Justicia Federal que esa deuda era de 23.000 millones de dólares. Hoy, 23. actualizada, esa deuda son 156.000 millones de dólares que sirvieron únicamente para beneficiar al sector privado de la economía argentina, empresas nacionales y extranjeras que operan en el país. Ahora, ¿por qué el pueblo argentino tiene que hacerse cargo de las especulaciones financieras de estos sujetos? Tal cual. Justamente pensando en eso, la dictadura no fue un gobierno que eligió el pueblo argentino. ¿Es legal la deuda que ellos tomaron? Perdón, no te entendí bien. Viste que el gobierno de facto, la dictadura, no es algo que elige el pueblo y es inconstitucional. ¿Cómo le aprueban Claro. la deuda? ¿Eso es legal? Exactamente. Eso, es decir, esa deuda dictatorial que no fue utilizada en beneficio del pueblo argentino es una deuda que en el derecho internacional se considera deuda odiosa. Y esa doctrina de la deuda odiosa, precisamente, aunque fue en un momento dado explicada por un autor ruso, Alexander Sack, es una doctrina de origen norteamericano. ¿Y Sí. por qué es de origen norteamericano? Porque en 1898, cuando se firmó el Tratado de París, que dio lugar a la independencia de Cuba, el Reino de España le reclamó a Estados Unidos, que había tenido el protectorado de la isla, Sí. para que pagaran la deuda externa cubana. Y ahí los diplomáticos norteamericanos dijeron que no se iba a pagar, porque esa deuda había sido utilizada por un poder colonial que no había beneficiado al pueblo cubano. Posteriormente pasó ante un conflicto en el Royal Bank of Canada con el gobierno de Costa Rica y fue llamado como árbitro el doctor William Taft, que había sido presidente de los Estados Unidos y era presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y el doctor Taft dijo que la deuda no debía pagarse porque había sido contraída por un dictador, Federico Tinoco, y utilizada en su propio beneficio. Claro. Argentina nunca utilizó esas teorías y siguió consintiendo a través de los distintos gobiernos constitucionales esa deuda, que por otra parte viola el derecho administrativo y el derecho civil. Para nuestro derecho,
los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, pero aquí es un país al margen de la ley, indudablemente nada de eso interesó y se siguió pagando regularmente. Alejandro, nosotros podríamos como país tomar esos precedentes y para que se revise en forma internacional la deuda. Mira, todo se puede hacer si hay voluntad política para hacerlo y enfrentar a los acreedores de otra manera. Y cuando a veces me dicen que eso es imposible, yo pongo el ejemplo del Ecuador. Yo fui auditor de la deuda ecuatoriana y posteriormente asesor del presidente Rafael Correa, y Correa decidió que iba a pagar la deuda que fuera legítima, ordenó hacer una auditoría, y la auditoría demostró, como había pasado acá en la Argentina, que la mayor parte de esa deuda era un fraude. Entonces dijo, señores, no voy a pagar el fraude. Claro, tuvo un problema, que él pidió apoyo a distintos países latinoamericanos para enfrentar al poder financiero, y lamentablemente no contó con ningún apoyo. Y un país muy pobre, con muchas limitaciones, muy chico, con poca capacidad exportable, no podía enfrentar a este mundo de las finanzas de una manera, pero a pesar de eso lo enfrentó y consiguió una quita de más del 30 y más del 70% Wow. de la deuda que le querían cobrar. Apa, no sabía ese detalle. Impresionante, impresionante. Justamente recién estaba pensando en el gobierno actual, retomando un poco lo que decías, que no muestran los números. Yo no viví el 2001. Yo estaba en jardín de infantes, no entendía lo que estaba pasando, pero hay mucha gente que lo compara con lo que pasó. Entonces se me ocurre pensar, ¿existe un perfil político en los gobiernos que tomaron deuda? ¿Algo que los una en características? Bueno, mira, había un ex juez de la Nación que murió hace unos pocos años, gran amigo mío, el doctor Salvador María Lozada, Sí. que decía que existe un club de la deuda, del Muy que bueno. participan todos. ¿Por qué? Porque ninguno de los gobiernos constitucionales del 83 en adelante, aún de distinto signo, cuestionaron la deuda. Ujú. Todos pagaron y todos refinanciaron. En algunos casos, porque supuestamente habrán tenido miedo de enfrentar al poder financiero, Sí. en otros casos porque habrán recibido algún beneficio que uno no puede documentar, Tal cual. porque te aclaro que en estas negociaciones siempre hay comisiones muy abultadas, y los que negocian estos préstamos son generalmente los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Entonces, acá hay un montón de factores que habría que evaluar por qué procedieron de esa manera, pero lo concreto es que ninguno quiso cuestionar la deuda, y yo, en los 4 años que estuve en la Cámara de Diputados y 6 en el Senado, nunca conseguí que se aprobara un proyecto de crear una comisión investigadora para poder investigar todo esto. Qué loco que ahora quieran auditar las universidades públicas, o sea, quieren que todos muestren en qué se gasta la plata o en qué se utiliza menos ellos. Exactamente, sí, es realmente una ironía, ¿no? Alejandro, por lo general siempre se habla, él como empezó solo está muy bueno que te dice que todo el mundo habla, ¿viste? Y el argentino es hablólogo, o sea, somos todos opinólogos. A vos que sos un especialista en deuda, a la gente de... Nosotros tenemos una audiencia muy variopinta, gente de la universidad, pero también gente del barrio. Me gustaría que vos nos explique en qué influye a las personas de a pie, a Juan Pérez, a Juan Cairo, la deuda externa y cómo influye en los países esta deuda. Mira, la Argentina ha pagado en concepto de deuda fraudulenta durante años unas sumas aproximadas entre 9 y 10 mil millones de dólares todos los años. 9, 10 mil. Este año va a tener que pagar casi 8 mil millones, el año que viene casi 9 mil, y así una cifra creciente por todas las renegociaciones que se hubieran hecho. Ahora bien, el presidente actual dice que no hay plata, Sí. pero siempre hay plata para pagarla. El ciudadano de a pie, el problema que tiene es que en los presupuestos de Argentina siempre el pago de intereses está privilegiado. ¿Y eso qué significa? Que no haya viviendas, que no haya hospitales, porque siempre se privilegia, se paga. Entonces, el ciudadano tendría que preguntarse por qué se está privilegiando el pago.
de una deuda probadamente espuria por la justicia federal, Tal cual. en detrimento de una serie de cuestiones importantes que tienen que ver con la salud pública, con la educación, con la vivienda, con el trabajo, etcétera. Bien. Y yo además no tengo a mano el cálculo, pero oportunamente hice un cálculo de lo que significa en viviendas, en escuelas y en hospitales lo que se paga anualmente de la deuda. Entonces, cuando vos mostrás eso, cualquiera se puede dar cuenta el significado que tiene sobre el ciudadano ese pago de intereses. Y un detalle, para que veas cómo se miente. Cuando vino la pandemia, el doctor Alberto Fernández dijo que se iba a privilegiar la salud sobre la economía. Sí. Ujú. Cuando mandó el presupuesto al Congreso de la Nación, había para salud y educación 350.000 millones de pesos. Para pago de intereses de la deuda, 650.000 millones. Tienen miedo de que se los coman los intereses, ese es el problema. Alejandro, para terminar y para agradecerte, quiero agradecerle al aire, porque la verdad yo charlé con él en estos días y fue muy amable en querer hablar con nosotros. Te lo pregunto más que nada porque son 4 años del gobierno actual los que nos quedan. ¿Cómo te imaginas la Argentina que se viene y cómo va a quedar después de estos 4 años? Bueno, yo creo que indudablemente va a ser un desastre si eventualmente el gobierno llega a esos 4 años, cosa que dudo, porque la impericia del actual presidente de la Nación, las dificultades de su gabinete son cada vez mayores y los últimos acontecimientos lo demuestran. Se han nombrado personas que hace los últimos meses se han ido 40 personas que habían sido nombradas en el mes de diciembre. Increíble. Acaba de irse un jefe de gabinete, Sí. acaba de irse un funcionario del Ministerio de Capital Humano. Es decir, tienen una precariedad en la gestión realmente notable. Entonces, yo no creo que esto dure y habría que ver constitucionalmente cómo seguirían las cosas, ¿no? Alejandro, esta es la parte cholula, que no lo puedo evitar. ¿Tuviste trato con Rafael Correa, no? ¿Cómo? ¿Tuviste trato con Rafael Correa? Sí, yo fui asesor del presidente del Ecuador durante el 2008 y parte del 2009. Bien, contanos, Después volví a- ¿cómo es Rafael ¿Cómo? Correa? ¿Cómo es Rafael Correa como persona? ¿Cómo es Rafael? No te escucho. ¿Cómo es Rafael Correa per se como persona? Porque conocer un personaje Bueno, así es todo un detalle. Es una persona muy inteligente, un expositor brillante, un tipo singularmente honesto, pero con un enorme defecto producido por su ascensión a la presidencia. Cuando yo lo conocí, Ujú. él era profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Sí, pero cuando nombró un presidente, a medida que pasaba el tiempo, es como que se creyó que su palabra era intocable, Sí. que lo que él decía no podía ser discutido, que tenía el paradigma de la verdad, y eso lo llevó a cometer una enorme cantidad de errores que lamentablemente causaron algunos perjuicios al país y dieron elementos a la oposición para, primero, para que se acabara con su con el proyecto. con su grupo político y Sí. segundo, para que le inventaran un juicio y en este momento está asilado en Bélgica porque no puede volver al país. Es decir, seguramente si él no se hubiera creído infalible, las cosas hubieran sido distintas y le hubieran dado menos elementos a la oposición para hacer las cosas que hizo. Pero su legado es importante, hizo cosas realmente muy significativas que el país no conocía hasta que él llegó al poder. Alejandro, vos que estuviste ahí al lado del poder, ¿se puede tener templanza cuando uno llega a un lugar tan importante? ¿Cómo hace uno para tener el eje, estar en eje? Bueno, no es, te digo, no es fácil porque, bueno, cuando nosotros presentamos la auditoría de la deuda en un acto que se hizo enorme en Quito, recibimos amenazas, recibimos presiones de todo tipo, y claro, es difícil el día a día en temas tan conflictivos. Por otro lado, la política envejece mucho, y yo cuando veo las fotos de Correa del 2009 y lo veo ahora, me doy cuenta cómo lo ha afectado físicamente, porque claro, vos estás afuera de un tiempo
soportando presiones, soportando amenazas, soportando conflictos internos y externos. Y no es que uno puede dormir 8 horas normalmente. No, a veces tiene que despertarse a las 4 de la mañana, a veces tiene que salir a horas intempestivas a solucionar un problema. Y si lo viví yo, que era un simple asesor del presidente, imagínate lo que es el presidente. Si yo me acuerdo cuando lo acompañé a Correa a la reunión del ALBA Caracas, el 26 de noviembre del 2008, nosotros salimos de Quito a las 12 de la noche. El avión presidencial tuvo que dar toda una vuelta porque como se habían roto relaciones diplomáticas con Colombia, no quería pasar por ese territorio. Llegamos a Caracas a las 6:30 de la mañana, tuvimos tiempo de bañarnos, tomar un café y inmediatamente ir al Palacio Miraflores, una reunión con todos los presidentes del ALBA, y después que terminó la reunión con el presidente Chávez y con unos ministros, y después salir de nuevo en el avión hasta Quito, y donde llegamos a las 12 de la noche fusilados. Tal cual. Bueno, Alejandro... Yo al día siguiente hice una serie de cosas que hacía, pues el presidente a las 7 de la mañana tenía que estar de nuevo al pie del cañón. Tal cual, porque es presidente las 24 horas. Que es lo que no entiende, el presidente que está en funciones, que uno es presidente siempre. Hacerse cargo de la primera magistratura es ser presidente en todo momento, hasta cuando dormís sos presidente, no lo puedes evitar. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos un presidente, tenemos un payaso de circo que le gustan los espectáculos circenses, que tiene 3 o 4 libros sobre los que habla, que no le interesa la salud, la educación, la cultura, absolutamente nada, y que hace viajes privados con fondos públicos, y tiene toda una corte de obsecuentes y de políticos temerosos que les hace muy difícil cuestionarlo. Alejandro, como siempre, con Rafael Correa, con Pino Solana, siempre eligiendo a los disruptivos, o sea, ahí hay un patrón que te tira. Por eso charló con nosotros. Bueno, Alejandro, ha sido un gustazo, te agradecemos porque nos estás atendiendo en un momento que te estás volviendo para tu casa, y te pido si en otro momento podemos volver a llamarte para seguir charlando, porque es interesantísimo para que la gente escuche de un especialista hablar sobre deuda y sobre este tipo de cosas, porque por lo general la gente prende la tele y cualquier salame le dice cualquier cosa y la gente se lo cree. Bueno, Alejandro, con mucho gusto, un abrazo grande. Mi teléfono, así que me pueden llamar. Muchas gracias. Y gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en EVA.